Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento y el lugar donde me están viendo. Les comento que mi nombre es Alicia Langone, para los que no me conocen, soy licenciada en psicología, pero además de eso me tienen preocupada una cantidad de cosas que están sucediendo y que obviamente nos afecta no solamente la salud mental, la salud física, y son cosas totalmente inventadas. A ver, vamos a decir la palabra real. Inventadas. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han tratado de someter los unos a los otros. En la época de las cavernas, los que trataban de someter lo hacían de forma física, es decir, con palos, con piedras, trataban de someter a otros y se transformaban en líderes de esas manadas de humanos que iban de un lado para el otro cazando. Bueno, después se evolucionó un poco más la humanidad, apareció la agricultura. No soy historiadora, digo, pero vamos a hacer un breve pantallazo. Entonces apareció aquel que organizaba a la aldea, es decir, aparecieron las aldeas, ¿no? Los asentamientos humanos, porque al aparecer la agricultura los hombres tenían que quedar en ese lugar para poder producir y levantar las cosechas. Así que en esas primeras aldeas apareció el que organizaba a los humanos y de alguna forma era la tarea que hacía. Y era el privilegiado, obviamente porque no trabajaba como los otros, y mandaba, es decir, tenía poder sobre los otros. También aparece la figura de lo que vendría a ser el brujo de la aldea, es decir, aquel que tenía poder sobre los otros porque podía tener poder sobre la vida y la muerte. A ver, no tenía poder sobre la vida y la muerte, sino que simplemente, como decía Levi Strauss, ellos, los aldeanos, creían que el médico brujo tenía poder sobre la vida y la muerte. Entonces, al sugestionarse, creían que el brujo tenía poder sobre la vida y la muerte. Después, según el concepto humano de evolución, ¿no? La civilización fue evolucionando y después se empezaron a dar cuenta, por ejemplo en la época feudal, de que lo bueno era tener a alguien que estuviera por fuera de todo, que fuera totalmente terrorífico, como un dios terrorífico, que obviamente iba a matarlos a todos. Entonces ahí, si alguien vio la película En el nombre de la rosa, ahí lo que se hacía era un control de las personas de punto de vista intelectual. No las dejaban aprender nada que no fuera las tareas más espantosas del campo, más horribles, que tenían que hacerla como animales, ¿verdad? Eso sucedió aparentemente, digo yo, en el medioevo, porque hay revisionismos históricos que dicen que el medioevo no fue tan así. Pero bueno, vamos a poner que sí. Entonces ahí, ¿quiénes tenían poder? ¿Quiénes eran los que no hacían nada y sí se beneficiaban de todos? Bueno, eran los señores feudales que cobraban a las personas que trabajaban en el campo, les cobraban un impuesto de las cosechas, se quedaban prácticamente con la mitad o más de las cosechas y ellos no hacían nada. Es decir, que siempre había hombres que se acomodan a no hacer nada y a controlar para que los otros hagan por él, ¿verdad? Y ahí más adelante, mucho más adelante, y diría que después de la Revolución Francesa, empezó a aparecer la idea de Estado, ¿no? Después de las monarquías, bueno, las monarquías también, ¿verdad? En las monarquías, los monarcas se aseguraban de que todos pagaran su tributo y él y todas las personas, los cortesanos, la aristocracia que estaba alrededor de los reyes, estos la pasaban bárbaro porque dilapidaban lo que hacían los pobres
los pobres campesinos, y ellos se quedaban con todos los campesinos, se morían de hambre, que era lo que realmente trabajaban la tierra, y los que daban de comer a los reyes y a los aristócratas. Pero bueno, ellos tenían poder. Ellos tenían el poder de las armas, que cuando había un campesino que no acataba esta ley, bueno, lo mataban y punto. Y quedaba ahí, ¿no? Es decir, esto muy... A ver, no quiero que un historiador diga, ay, qué espantoso lo que dice esta mujer, sino simplemente para darnos cuenta cómo en la humanidad siempre hay personas que tratan de quedarse con el fruto de nuestro trabajo. Y yo diría que en la actualidad, en estas falsas llamadas democracias, lo que hacen es quedarse con el fruto de nuestro trabajo. Porque los impuestos están muy bien, me parece que serían geniales si se destinaran para lo que dicen que son. Pero ¿qué pasa? Después nos damos cuenta que los impuestos van para mantener ¿a quiénes? A los políticos, a los... Y de ahí también drenan para las élites mundiales, para los bancos mundiales, para los que prestan plata, los bancos que prestan plata. Entonces quiere decir que nada ha cambiado. Se ha complicado, se ha pintado de otro color, pero en realidad hay gente que manda y se beneficia con el trabajo de los otros, hay gente que manda y se beneficia con la economía de los otros, y siempre hay clases o gente que se muere de hambre y de enfermedades porque no alcanza a tener un nivel de vida decoroso. ¿Verdad que sí? Pero también ha ocurrido últimamente que han creado una cantidad de paradigmas y de falsas banderas y de falsos pensamientos y de falsos miedos terroríficos, como por ejemplo la sopa china, como por ejemplo el cambio del ambiente, ¿no? Porque hay palabras que no puedo decir, como por ejemplo el que podamos elegir desde muy chiquitito nuestro sexo. Tin, tin, tin. Yo diría que los niños, no digo que son asexuados porque Freud se encargó muy bien de darse cuenta de que los niños tienen su sexualidad, sino que todavía la sexualidad no está completa en un niño, ni siquiera en un puber, y diría que ni siquiera en un adolescente. La sexualidad pasa por una cantidad de tránsitos, el tránsito oral, el tránsito anal, el tránsito fálico, el tránsito genital, y después se unen todas para describir lo que sería el adulto normal. Entonces un niño que está atravesando la fase fálica no puede elegir un sexo. Es imposible que lo elija, porque todavía no ha transitado todas las etapas y estás transitando la última etapa. Yo pregunto, ¿pueden elegirlo? Padres, ustedes que tienen un hijo que dijo cuando tenía 6, 7 años que quiere ser varón cuando es una nena o que quiere ser nena cuando es varón, ¿ustedes pueden creerle? Porque esas fantasías están en los niños, son normales, pero ustedes pueden creerle literalmente cuando el niño todavía no ha transitado todas sus etapas evolutivas. Y ustedes le hacen caso y empiezan con terapias hormonales y realmente le cambian de sexo. Yo pregunto, porque cuando una persona todavía no está madura y nosotros le empezamos a bombardear con hormonas y con tratamientos y con operaciones y con cosas así, es como
tratar de que una torta se haga sin horno. Hay tortas sin horno, digo, pero que le falte el horneado. Y después quererlas comer como una torta hecha. Es decir, al ser humano le falta la evolución y queremos después que estén hechos, que estén completos. Si nosotros le cortamos la evolución, que es natural, a no ser que alguien haya descubierto la pólvora y diga de que todos los estadios que dijeron todos los psicoanalistas desde Freud para adelante no existan. Interesante. Me gustaría saber sus opiniones con respecto a esto. Interesante. Ahora, si después de adolescente, cuando tiene 20 años, decide que no quiere ser una mujer, quiere ser un hombre, y aunque no quiere ser un hombre, quiere ser una mujer, fantástico. De hecho, eso siempre existió. Lo que pasa que se tapaba porque las religiones, los dogmatismos, las cosas, bueno, como siempre sabemos, quieren pensar por nosotros. Pero cuidado. Después otra cosa de falsa bandera, la crisis energética. La crisis energética. Y todo esto parece que nos afecta terriblemente, porque cada vez que prendemos la radio, la televisión, ya estamos estresados, mal, angustiados, con miedos, con temores. Crisis energética. Ahora que hay energía eólica, hay energía de todo tipo, crisis energética. ¿Les parece? Bueno, una novedad. ¡Qué genial! Una novedad nueva. Entonces nosotros estamos bombardeados por todo eso. Y yo pregunto, ¿y la salud mental nuestra dónde está? Se han triplicado los suicidios después de la sopa china. ¿Qué pasó? ¿Y las políticas de salud mental, dónde están? ¿Contratan un psicólogo para 1.500 personas? ¿Los psicólogos no tienen trabajo y las personas se están suicidando? ¿Qué está pasando? ¿Ustedes no se lo preguntan? ¿Ustedes no se lo preguntan? Cada vez me entero de más gente que se suicida más joven. ¿Qué está pasando? ¿No será que todas estas cosas van hacia un lugar común que es ¿cuál? Otra de las premisas de una agenda que anda por ahí, que obviamente no la creamos nosotros, sino ciertos señores que tienen la verdad y dicen que la población mundial se tendría que reducir por lo menos a la tercera parte. Entonces, capaz que es cierto que hay que suicidarse, porque así hay menos gente. También a los ancianos habría que sacarlos del camino, porque cuestan, dan trabajo. A ver, yo puedo decidir que mi madre o mi padre se elimine, se salga de la época que le tocó vivir, que se vaya antes porque está muy enfermo o porque molesta y no tengo lugar. Es interesante, es muy interesante. Todo esto es muy interesante. Yo no digo que esté bien o que esté mal, o que no hay que hacerlo, o que no hay que creerlo. Yo le digo que piensen, que usen, que tenemos millones de neuronas. Y en la corteza, donde realmente están las neuronas que piensan,
No se usa, no la usamos, no la usamos. Úsenla. Miren, escuchen, vean, pero vean más allá de lo que se les presenta. No se queden con el miedo, con el terror, con el pánico, porque eso no ayuda a nadie. A nadie. A nadie. Menos los que estamos acá abajo. No nos ayuda. Mediten, traten de conectarse con su yo interior, con su yo superior que las sabe todas. Las sabe todas. Él tiene toda la sabiduría. Nosotros somos seres perfectos. No tenemos por qué enfermar. Entonces, si no tenemos por qué enfermar, ¿por qué enfermamos? ¿Porque hay pensamientos destructivos? Puede ser porque nos contaminan con ideas raras, de miedo y de terror. Puede ser porque contaminan nuestra comida con cosas que no son comestibles. Puede ser. Yo no digo que sea, pero puede ser. Puede ser. Porque resultó que el agua ahora está envenenada y nunca supimos.